Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente para hablar sobre libros de política, pero esta vez es diferente. Ayer un amigo me hablaba y me decía, ¿a que no te atreves, Benja, a hablar sobre el peronismo? Yo digo, mira, yo no tengo ningún problema. Digo, lo bueno es que he leído bastante. Como persona que le gusta la política, y cualquier persona en sí que le gusta la política, eh, va a leer libros de diferentes ideologías, todo. Bueno, acá está el libro. Se llama Antonio Cafiero, Militancia sin tiempo, mi vida en el peronismo, ¿sí? Antonio Cafiero fue un dirigente muy importante del peronismo. Antonio Cafiero cuenta en su libro que cuando él empezó a militar en el peronismo, era joven, tenía unos 25 años, cuando recién tuvo su primer cargo como ministro de Comercio del mismo Perón. ¿Sí? Entonces, él cuenta cómo fue ese momento durante el gobierno de Perón, cuando lo derrocaron a Perón, que tuvo el golpe militar. Después, bueno, él cuenta lo que él vivió los años que el peronismo no estuvo en Argentina, ¿sí? Recordemos que después de los militares estuvo Frondizi, ¿sí? Por la Unión Cívica Radical Intransigente. Y después estuvo Guido, que fue el que estuvo después de Frondizi un año y algo, porque bueno, no lo dejaban gobernar. Y después estaba el gobierno de Arturo Illia, y después hubo otro golpe militar, un golpe que le hicieron a Illia, ¿sí? Que fue la del 66, junio del 66. Bueno, entonces en el 73, Cafiero dice que cuando el peronismo se estaba reorganizando, estaban contentos porque volvía Perón y estaban con toda la energía. Él cuenta que él quería ser candidato a presidente. Sí, exactamente, porque al ser ministro de Comercio era un cargo muy pesado en ese tiempo, un cargo muy importante. Entonces él quería ser candidato a presidente, pero se encontró con Héctor Cámpora y otros más. Pero él cuenta que Héctor Cámpora le gana la mano. Entonces ahí es cuando tiene compañero a Solano Lima y van a las elecciones de marzo del 73 y la gana. Recordemos que gobernaron 2 meses porque Perón quería volver a ser presidente, entonces renunciaron para que haya nuevas elecciones. Las elecciones de septiembre del 73, ¿sí? Que Perón se enfrentó a Ricardo Balbín, que llevaba como vice a De la Rúa. Bueno, y Perón llevaba a su esposa, Isabelita, que no tenía ninguna trayectoria política en sí. Bueno, entonces a Antonio lo recompensan por al ser fiel y todo eso, lo recompensan como interventor en Mendoza, ¿sí? Estuvo unos 6 meses, 6 u 8 meses, no me acuerdo sinceramente. Entonces, ahí es cuando, ay, perdón, después Perón muere, recordemos que murió en el cargo, él mismo dijo que venía a morir a la Argentina, y entonces a Cafiero, Isabelita cuando viene asume, lo llama como ministro de Economía, ¿sí? Pero estuvo muy poco tiempo porque a Isabelita le hicieron el golpe de los militares en el 76. Bueno, entonces Cafiero te cuenta que estuvo en ese momento, dice que mientras era ministro de Economía lo conoció a Balbín en persona y que como a todo joven le había llegado su, su oratoria y bueno, lo fue y lo conoció en persona, justo cuando iba a hablar en- sobre Perón. Bueno, vamos al año después del golpe militar, que sabemos que duró hasta el año 83. El peronismo en el 82 ya se estaba organizando y había un debate entre quién iba a ser el candidato a presidente. Cafiero dijo, yo ya tengo más experiencia. Hubieron sindicalistas que lo apoyaron y dijeron que sí.
Bueno, entonces la interna ahí del peronismo era entre Cafiero, Ítalo Luder, que había sido senador y presidente provisorio del Senado en el gobierno de Perón y Isabelita, y estaba Vitel. Bueno, entonces Vitel y Cafiero básicamente se estaban matando. Y Lorenzo Miguel, que era un sindicalista muy importante, dijo, el candidato tiene que ser sí o sí Cafiero. Este sindicalista era un sindicalista muy importante, ¿sí? Que había estado preso durante el gobierno militar, pero había ganado relevancia. Bueno, entonces resulta que vuelve Cafiero perdón, Ítalo Luder, que se mantiene en silencio mientras los otros dos se peleaban, le ganó la mano a los dos. Porque se fueron debilitando mientras se peleaban. Entonces el candidato fue Luder, y Luder elige a Vittel como candidato a vicepresidente, dejándolo de lado a Cafiero. Cafiero en cierta forma se enoja, ¿sí? Todo esto está en este libro. Él se enoja y crea el peronismo renovador, ¿sí? Con muchos jóvenes, muchos políticos jóvenes lo empezaron a seguir. Y entre ellos estaba José Manuel de la Sota, que fue ex gobernador acá en la provincia de Córdoba, pero en ese momento era muy joven, había sido secretario de gobierno en la Intendencia de Córdoba en el año 73 al 74, nada más tuvo, y había perdido las elecciones a intendente de Córdoba en el 83 contra Ramón Mestre Padre. Bueno, entonces en el 85 de la Sota va como candidato del peronismo renovador y es electo diputado nacional por la provincia de Córdoba. Y obviamente Cafiero fue electo por diputado nacional por la... Ay, perdón. Fue por la provincia de Buenos Aires. Entonces Cafiero empezó a mover mucho a la juventud, mucho lo apoyaban y básicamente el peronismo había ganado en varias provincias muy importantes. Cafiero empieza a emerger como el sucesor de Perón. Entonces, porque todo el mundo dice, él estuvo del lado de Perón. Hay rumores de que dicen de que Perón no lo quería, pero bueno, eso no lo sé, sinceramente. Pero él acá habla muy bien de eso y explica que en el 87 ya eran las elecciones para gobernador. Entonces él dijo, yo voy a ser el candidato a gobernador. Dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires no había nadie que se lo podía enfrentar. Entonces, directamente él fue el candidato. Bueno, resulta que, a diferencia de, de Herminio Iglesias, Cafiero era un hombre ya con mucho más experiencia en la política y no amenazaba a nadie. Herminio Iglesias, cuando en el 83 fue candidato a gobernador, lo fue porque él amenazó dentro de su partido que iba a ser un río de sangre de Avellaneda por toda la provincia de Buenos Aires si no era elegido él como el candidato. Sabemos que Herminio Iglesias después, que él había sido intendente ahí en Avellaneda y que perdió la elección al gobernador. Pero Cafiero era otro estilo. Llegaba más a los jóvenes en ese momento. Entonces, va a un debate televisivo contra Juan Manuel Casela, ¿sí? El Cachi Casela, que era candidato del radicalismo. Entonces tienen un debate televisivo, ¿sí? Voy a ver si por acá estaba la foto. Acá está la foto en el momento en que estaba en el debate televisivo. ¿Sí? Esto también tiene varias fotos. Y es elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese momento en la provincia de Buenos Aires solamente podía estar un mandato. Entonces la idea de Cafiero era cambiar la constitución provincial para estar 2 mandatos. Y en el 88, mientras él ya era gobernador,
se encontró que estaban elecciones para presidente en el 89. Bueno, se postula para candidato a presidente, pero él mismo cuenta que su rival en la interna, Carlos Menem, le había ganado de mano en los recorridos y que había llegado mucho a la juventud, mucho por diferentes provincias, a mucha gente, y él mismo admite en este libro que le faltó militancia, ¿sí? Le faltó más jóvenes, le faltó todo. Entonces él va y elige de vicepresidente justamente a José Manuel de la Sota, pero pierde la interna peronista, ¿sí? Entonces el candidato es Menem y Menem es electo presidente venciendo a Eduardo César Angelos. Bueno, entonces se encontró que quería cambiar ahora la constitución para poder estar, ya que había perdido la interna para presidente, y se encontró con la parte peronista que apoyaba a Menem y básicamente no le permitieron cambiar la constitución. Resulta que se acaba el mandato en el 91 y es elegido Duhalde, que Duhalde, recordemos, tuvo 2 años nada más como vicepresidente de Menem, porque quería justamente gobernar. Es electo Duhalde, y Duhalde sí logra cambiar la constitución de la provincia de Buenos Aires para estar otro mandato más. Por eso estuvo del 91 al 99. Cafiero, él cuenta que él siguió firme dentro del peronismo, tuvo sus enfrentamientos con el menemismo dentro del peronismo, pero fue elegido para ser senador y ahí estuvo hasta el año 2005. Es muy interesante y, como dije, cualquier persona que le guste la política lee de todo, porque no te vas a sentar a hablar con un amigo peronista que capaz milita en el peronismo, un liberal, un libertario, alguien de la izquierda, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar con ellos y vas a discutir porque solamente pensás en tu ideología y no conocer la ideología de cada uno de ellos? Yo te invito a que lo estudies, para que así puedas hablar con ellos y vas a ver que no vas a terminar peleado. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo video.